Un poquito para analizar este tema, Roberto, estamos en contacto con un economista platense, que forma parte de la mesa del PJ bonaerense también, Mercedes La Lloyosa, a quien saludamos y le vamos a preguntar qué visión tiene respecto de estos números y del escenario que viene, porque estos números no están reflejando todavía, cuando se hace este cálculo de este trimestre, todavía no estaba tan profunda la recesión y la pérdida de puestos de empleo. Así que bueno, estamos con Mercedes. Mercedes, ¿qué tal? José Picón te saluda y Roberto Pascual, ¿cómo andás? Hola José, hola Roberto. Buenas tardes. Bueno, mira, hablábamos un poquito en la introducción de los datos de desocupación que acaba de difundir INDEC ayer y esta suba del 8,7 al 9,6. ¿Qué análisis primario haces respecto de esta situación? La suba del 9,1 respecto al trimestre anterior a 9,6. Y el dato preocupante de provincia, ¿no? De provincia de Buenos Aires que asciende al 12%, 12 y piquito por ciento, la verdad muy preocupante. Nosotros desde la Comisión de Economía veníamos advirtiendo un escenario de un 12%, 13% de desocupación hacia finales de año, ¿no? Así que, digamos, esto muestra los periodos recesivos, digamos, la economía no está creciendo y esto se está reflejando en este indicador que se dio a conocer. Ahí Mercedes, el INDEC advierte que no tanto de destrucción de puestos de trabajo, sino de que no se están generando nuevos y hay una demanda mayor de la gente, que incluso hay gente ocupada que está buscando trabajo, está buscando Sí. La gente que busca y no encuentra, digamos. Y no encuentra. Sí. Pero no, también hay caída de puestos de trabajo y la generación de, además, muy pobre de puestos de trabajo de baja calidad. Claro. ¿Esto qué significa? El aumento de monotributistas, es decir, de la gente que se ha quedado sin laburo y que quiere mantener alguna obra social, y bueno, y se nota en el monotributo. Esto también habla de la mala calidad del empleo informal que está creciendo en la Argentina y mucho, y ese empleo es insuficiente dadas las políticas que hoy tiene el gobierno nacional y provincial. Nosotros decimos que en Argentina, como en ninguna otra crisis de la democracia, se han dado dos factores que son muy nocivos para la calidad de vida de los argentinos, que son alta inflación y alto desempleo. Es una combinación de dos indicadores que no se han dado ni en la crisis, digamos, hablando del 89, la crisis de la hiperinflación, donde vos tenías una inflación muy alta y un desempleo bajo, o en la crisis del 2001, donde tuviste un desempleo de 25%, pero una inflación baja. Esta combinación es un combo explosivo en la calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, no conseguir trabajo y además, digamos, los que tienen que no te alcance, ¿no? Es que te sobren los días en el mes para... es muy deteriorante, y digo, por eso ese grado de incertidumbre, de desazón que hoy siente el argentino. El impacto mayor es en algunos distritos del Gran Buenos Aires, ¿no? Del sur de Gran Buenos Aires. En La Plata menos notorio. En La Plata tenés el segundo trimestre 9,5 casi, es la primera vez que La Plata toca un desempleo del promedio nacional, ¿no? Nunca se había dado y esto se viene traduciendo explicando en cada uno de los datos que se conoce de desempleo. Esto no ha pasado antes en La Plata, y tiene que ver con que los comercios, el empleado público, te explican uno de los sectores, el trabajador sobre todo, de gran impacto negativo en las políticas que lleva adelante el gobierno, con la baja del poder adquisitivo, tarifas, digamos, y todo lo que conocemos. Entonces, esta combinación está pegando como nunca antes en La Plata, ¿eh? La ciudad nunca ha tenido un desempleo de esta magnitud. Mercedes, ¿qué escenario? Se ven los comercios, digo, ¿no? Sí, se ven los comercios cerrados. Sí, ahí sí, claramente. Mercedes, ¿qué escenario estás vislumbrando
para el tercer trimestre, digamos, ¿qué números crees que va a arrojar el INDEC? Este número ¿esto se va a profundizar? Yo creo, nosotros, es lo que te decía, para fin de año vemos un desempleo creciente ubicándose en torno del 12-13% y una inflación para diciembre de entre el 45 y el 50%. O sea, yo digo, esto, ahora estamos, como digo yo, en la paz de los cementerios, ¿no? Es estabilizar en la miseria. Pero la realidad es que independiente de esta jugada de mantener el tipo de cambio, no hay ninguna otra medida de política que esté pensando en clave nacional, en un crecimiento para la Argentina. O sea que ninguno de los indicadores o estas cuentas en rojo que tenemos en la Argentina se van a revertir, independiente que puedan tener o no controlar el tipo de cambio, que obviamente que en tema de inflación te pega y mucho, pero vos ahora vas a conocer el deterioro que viene trayendo la Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de medidas crees que deberían acompañar a esta digamos, el control como para generar alguna... Que el gobierno debe cambiar el rumbo, porque en realidad lo que lleva a esta situación fueron las 4 o 5 medidas de gobierno que tomó al inicio de su gestión y que hoy se ven reflejadas, que han detonado esta crisis en 2018. Pero digamos, si uno quiere pensar qué es lo que tirar propuestas para revertir esta situación, y con esto te digo que son las contrarias a las que hizo el gobierno, uno tiene que aumentar los ingresos populares, ¿no? Digo, trabajo, jubilaciones, asignaciones, y hoy cuando uno ve lo plasmado en el presupuesto, que creo que es la discusión bien grande que se viene antes de las elecciones, nada de eso ocurre. O sea, para incrementar el poder real de los argentinos, así que vos tengas plata en el bolsillo, el gobierno tiene que asegurar precio de alimentos baratos, tiene que asegurar tarifas baratas, tiene que asegurar medicamentos baratos. Esto no lo hace el gobierno. Y digamos, esto por el lado y el fomento de la producción nacional, ¿no? Con esta apertura a importadoras que ha hecho estragos en las pymes, que son hoy el motor de la generación de empleo. Y vos tenés que tener un comercio administrado, es decir, una administración inteligente del comercio. Vos no podés estar importando bienes finales que compiten con tu producción nacional, porque eso es caída de ventas, porque eso... Además de que la gente no tiene para comprar, no se está produciendo en la Argentina, ¿no? Mercedes, perdóname, ¿no se está entrando en una encerrona que cualquiera sea el gobierno que asuma va a tener que resolver con algún tipo de inconveniente? Espérame que te termino de formular la pregunta. Sí. Por un lado, necesita el gobierno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que te está estableciendo determinadas pautas que van en la dirección que sigue el gobierno, y por otro lado harían falta, de acuerdo con la visión que tienen ustedes, una serie de medidas que de alguna manera van en contra de ese acuerdo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Te pregunto, ¿no? Digo, sí, está muy buena la pregunta, porque en realidad la gran herencia la va a recibir el gobierno que continúe la gestión del país, ¿no? Y el gobierno insiste en sostener su modelo con endeudamiento, con unos niveles de endeudamiento. Si uno analiza el presupuesto, la deuda revista intereses, ¿no? Entonces ahí hay una partida que se llama gastos de intereses, los servicios de la deuda, ¿no? Que es lo que paga el gobierno cada vez que contrae deuda en intereses. Ese gasto es 400 veces más grande que el de salud. Es impactante cuando uno ve el peso que tiene. El 100%, el 110% llegará a fin de año en la relación deuda-PBI. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina debe 110 veces de todo lo que produce, ¿no?
y el gobierno insiste con eso. Nosotros decíamos y veníamos advirtiendo desde 2015, finales de 2015, cuando tomaron estas medidas, que el gobierno debía regular el sector externo. ¿Esto qué significa? Y controlarle el ingreso y salida de capitales. Hubo gente que vino, trajo inversión en la Argentina financiera y se llevó los dólares. El problema de la Argentina es la falta de dólares, y esto el gobierno lo quiere resolver erráticamente con un achicamiento del gasto público, y eso no se da así, eso no es real, digamos. Entonces no vas a poder generar dólares genuinos aunque gastes menos. No sé si se entiende, porque vos tenés que pagar la deuda en dólares, por ejemplo. ¿Y cómo se necesitas dólares? Y para conseguir dólares esa era la pregunta. Exportar, necesitas inversiones de tipo productivas. El gobierno decide que esos dólares entren por deuda, pero alguien los va a tener que pagar. Sí, Mercedes, pero yo lo que pienso es lo siguiente: ¿cómo haces para empezar a atrapar dólares productivos en medio de una bicicleta financiera que se estuvo armando durante dos años? Pero justamente tenés que controlar esa bicicleta financiera. Si vos alentás esa bicicleta financiera, vas a tener pérdidas. A ver, desde que hace 3 meses nos dio 15.000 millones de dólares el Fondo Monetario y no tenemos más de eso. Se fugó de la Argentina. Si vos seguís incentivando ese tipo de inversiones, esa bicicleta financiera, la inversión financiera de la Argentina, no vas a poder retener los dólares. Y eso, digamos, no lo vas a poder solucionar deteriorando la vida de los argentinos a través del ajuste que pretende el gobierno. El gobierno equivoca el problema, y entonces no lo va a poder solucionar. Tendría que tener herramientas. Voy a decir, bueno, ¿dónde puede hoy sacar plata? Primero te digo, tenés que tener hoy controles a la salida y el ingreso y salida de capitales, y tener una administración del comercio más inteligente, y no esta apertura importadora, algunas restricciones. Y por otro lado, debería pedirle contrapartidas a los tipos, a los sectores que más han crecido en la Argentina. No nos olvidemos que hay 100.000 millones de dólares que se han blanqueado y que cuyos dólares siguen en el exterior. Y a esos tipos no les cobras ningún impuesto. No les cobraste antes y no les cobras ahora. Hay que empezar a pedirle contrapartidas a aquellos sectores que sí han ganado, y mucho, en la Argentina. Mercedes, la última de mi parte. ¿A vos te parece que eso se puede lograr sin entrar en cesación de pagos en default? Sí. A ver, se puede lograr si cambiamos, por eso digo, si el gobierno no insiste con este rumbo. El tema es que lo ratifica permanentemente. Y sigue con la idea. Ahora se conoció que el Fondo Monetario nos va a dar más desembolsos de la Argentina. Es una locura. Es una locura, y así lo plasman en el presupuesto, porque además en el presupuesto te ponen un artículo donde habla que se va a poder reestructurar deuda en peores condiciones, o lo que ellos llaman condiciones de mercado, y es una locura, digamos. Hay que parar este nivel de endeudamiento, o al menos que se discuta, ¿sí? Que el gobierno no tome la decisión solo, que lo pase por el Congreso, que haya otras voces, que podamos contarle cuál es la salida que nosotros vemos de esta crisis. Digamos, eso no pasa. Tampoco el gobierno está muy aferrado a su ideología. Mercedes, ¿qué crees, la última, qué crees que va a pasar con el presupuesto? Porque seguramente las versiones ahí que circulan es que con alguna modificación va a ser aprobado, y con el apoyo de sectores del peronismo, obviamente. Sí, se está dando la discusión ahora. De hecho, yo ayer estuve y participé en la sesión donde Duhovne fue a explicarlo, que digamos que además fue en un horario que no era el previsto, digamos que hubo algunas cuestiones organizativas, casi de falta de respeto, pero recién se está conociendo. Yo creo que la dirigencia tiene que ponerse a la altura de entender la gravedad con la cual partimos para este ajuste, ¿no? Y esto te decía, vos tenés 1.800.000 personas desocupadas, tenés una inflación que va a llegar al 50%, tenés pymes que cierran, 7.500 pymes acá en la provincia de Buenos Aires, son más las que cierran. Sobre este escenario
sobre este escenario se plantea un ajuste que va a deteriorar más aún a la gente. Esperemos que la dirigencia esté a la altura de entender esto, que se pueda plantear y se pueda discutir, ¿no? Y plantear algún presupuesto alternativo, o al menos que esa discusión se dé. Eso es lo que, si vos me preguntás qué sería, o que uno aspira, y bueno, que se pueda discutir, ¿no? Que no se firme a foja cerrada y que no haya discusión de por medio respecto al presupuesto. Ahí está. Bueno, Mercedes, te agradecemos mucho el contacto. Muy amable, Bueno, te vamos a volver a molestar en algún momento. Bueno, sí, cuando quieran, a disposición. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pasó Mercedes La Lloyosa, es integrante de la mesa económica del PJ bonaerense, con una visión crítica, muy crítica de la marcha del gobierno. Pero lo que le preguntábamos también, porque el presupuesto va a salir con el voto del PJ, digamos. ¿No? Seguramente no con la aprobación del kirchnerismo, pero sí con el voto de los legisladores que responden a los gobernadores, que son los que están negociando. Sí, de todas maneras con el gobierno. Van a tratar de establecer algunas modificaciones. Algunas modificaciones sí, porque tenés el poder de fuego para hacerlo, porque el gobierno necesita los votos para sacar el presupuesto, que además se comprometió a sacarlo en el marco del acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, eso viene marchando, veremos qué es lo que ocurre. Bueno.